Si lo tienen por ahí. Si tienen sexta edición, quinta edición, cuarta edición, no importa, los temas son los mismos, encarados de la misma manera, pueden llegar a variar algunos ejemplos, alguna manera de escribir, pero en general es todo lo mismo, así que no habría problema. Varían las páginas, varían los ejemplos, pero bueno, nada más. Y con respecto a los ejercicios, yo la lista de ejercicios que les di son de la séptima edición. Estoy admitiendo, chicos, por eso me quedo así como tildada. Sigo admitiendo a personas. Así que los ejercicios son de la séptima edición. Si ustedes miran la sexta, deben ser muy parecidos en diferente orden. Puede haber algunos que no, pero el nivel de dificultad son los mismos de la sexta y de la séptima. ¿Por qué elegí la séptima? Porque tengo ejercicios resueltos, bien escritos, o más o menos bien escritos, entonces se los puedo subir y ustedes los tienen para ver. Pero si ustedes están resolviendo algunos ejercicios de otra edición y tienen problemas, lo preguntan, no hay problema. Ari. Ahí está, Vanina. Sí, de la unidad 1.1, Sí. los únicos que no están es el ejercicio 2, el 3 y el 31. Todo el resto está, pero cambiado de orden. Bien. Sí, eso es verdad. Bárbaro. Y de la 1.2 los que les diste son exactamente los mismos en la 1.6 que en la 1.7. Bárbaro. Bueno, sigo admitiendo. Se me fueron, ahí está. Bueno, como les decía, arrancamos en la página 10, en donde está la definición de función. Sí, está en un recuadrito al final, y dice la definición de función, que es muy importante. Fíjense ahí, esto, ¿no? Ahí está, función. Dice, una función f, que en general la llamamos con letras a las funciones, es una regla que asigna a cada elemento, esta palabra cada es importante, a cada elemento X de un conjunto D, exactamente un único elemento, acá dice exactamente exactamente uno, solo uno, elemento llamado f de X de un conjunto E. Las palabras importantes acá son a cada y exactamente un, eso es re importante. Elemento de otro conjunto. El primer conjunto se llama dominio. Acá en este párrafo que sigue, en esta parte, están así algunos nombres que nos vamos a poner de acuerdo. Dice que el conjunto D, ustedes van a tener un conjunto D, así, y el otro conjunto que se llama conjunto E. Sigue ahí. La función va a considerar todos los elementos de D, vamos a suponer que tenemos acá el elemento A y el elemento B, por ejemplo. La función va a ir de acá para allá, en donde vamos a suponer que al A le vamos a asignar el elemento 1, al B le asignamos el elemento 2, ¿no? Al A no le puedo asignar otro elemento, porque si no falla lo que dice exactamente un elemento, ¿sí? O sea que al A le tengo que dar uno solo, al B le tengo que dar uno solo. Lo que no puede fallar tampoco es que queden elementos sueltos en el conjunto D. O sea, no puedo poner acá un C ahí y no asignarle nada porque estaría mal, porque ahí fallaría el hecho de que a cada elemento de X se le asigne un elemento, ¿no? Entonces ahí el C, no. A ver cómo puedo borrar uno solo. Borrar. Bueno, no importa. Queda el C, vamos a asignarle otro. Vamos a asignarle el 2 también. Eso no habría problema, porque yo al C le asigné un solo elemento que es el 2. Al B le asigné un solo elemento que es el 2. No hay problemas ahí, no importa si a los dos le asigno el mismo. ¿Estamos? Entonces, eso es una función, es una regla. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a escribir? Que por ahí dice acá, los elementos del conjunto D se llaman variables independientes. Los elementos del conjunto E se llaman variables dependientes, dependen del conjunto dominio, ¿está bien? El conjunto D se llama dominio, el conjunto E se llama codominio, ¿está? Otra cosa a tener en cuenta, nosotros vamos a escribir así, vamos a poner F de A, y escuchen así como voy diciendo, F de A es igual a 1. ¿Sí? Así lo leemos. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que la imagen de A,
por medio de F es 1. ¿Sí? La imagen de A es 1. Con el mismo razonamiento, la imagen de B es 2, la imagen de C es 2, ¿está bien? ¿Y qué otro nombre vamos a poner por ahí? A ver, vamos a ir por abajo, que siguen diciendo algunas cosas. A ver, por acá abajo en la otra página, la página 11. Rango, ahí está, el rango. Perfecto, vamos a ver el dibujito. ¿No puedo volver atrás? Bueno, vamos a hacer otro dibujito. Ponemos acá 1, 2, 3, la función f que viene así, y acá ponemos A, B, C, al 1 le asigno el A, al 2 le asigno el A, al 3 le asigno el C. ¿Eso es función? ¿Qué me dicen algunos? ¿Es función eso que escribí ahí? No, profe. ¿No? ¿Qué falló de la definición ahí? A ver. Queda el B colgado, digamos. Y queda el B colgado. Pero si nosotros miramos la definición decía que a cada elemento del conjunto, le asignamos un único D, ahí, este era D, un único elemento del conjunto E. Sí es función. Al 1 le asigné uno solo, al 2 Si le fuese asigné al uno revés, solo. no sería función. Claro, Sí es al función. revés no sería función, pero esto sí. Claro. Esto sí es función, esta F es función. Bueno, ¿se acuerdan que el A era la imagen del 1, A es la imagen del 2, C es imagen del 3? ¿Sí? Bueno, a esos elementos que son imágenes, se los agrupa todo en un mismo conjunto y se llama conjunto imagen o rango de la función. Vamos a escribir así, a ver si me alcanza acá. Escribimos así, rango de la función. Así. Es igual al conjunto formado por el elemento A y el elemento C. Así. Ese conjunto se llama conjunto rango de la función o conjunto imagen de la función. ¿Sí? Son todos los elementos del conjunto codominio que son imagen de alguien. ¿Sí? A ver que hay más participantes por entrar acá, admitir. A ver si los admití, creo que sí. Ahí está. Bien. Bueno, entonces ahí va, conjunto imagen. Otra cosa, vamos a borrar todo esto. Acá, esto que está acá, es otro conjunto, importantísimo. Nosotros vamos a estar trabajando de ahora en más con funciones que se llaman funciones reales de variable real. ¿Qué significa eso? Que el dominio es un conjunto de números reales y que el dominio también es un conjunto de números reales. Pueden ser todos los números reales, pueden ser algunos, pero se trata de números, ¿sí? De números reales. Ya no vamos a trabajar con ABCDs, ¿no? Solo con números. O sea, los gráficos no los vamos a hacer más así con conjuntitos de esta forma. Esto nos olvidamos, ya está. No hacemos más eso, pero ¿cómo lo vamos a graficar? Para eso necesitamos saber qué es el gráfico de una función. Y el gráfico de una función es ese conjunto que yo redondeé acá, este. O sea, a ver, es un conjunto porque tengo ahí, a ver si lo puedo escribir en otro lado, lo escribo acá arriba. Conjunto porque tengo una llave. Cuando aparece una llave, es conjunto. Adentro de ese conjunto hay pares ordenados, así. Pares ordenados. Donde en el primer lugar voy a poner un elemento que no lo voy a sacar de cualquier lado. Como dice acá, lo saco del dominio, ¿sí? O sea, ese X es un elemento del dominio. Y el compañero, o sea, esta era la abscisa, la ordenada, la que está al lado, es su imagen. Entonces, ahí tengo completo, ahí son los pares ordenados, que son X, F de X, o sea, X y su imagen. ¿De dónde saco yo este X? Lo saco del dominio. El dominio, a ver qué hay. Sí, gente. Ahí está. A esa X lo saco del dominio. ¿Y esto quién es? Es la imagen. En general nosotros vamos a tener, como esa F de X, una fórmula, una ley. Como son números, entonces esta F de X va a ser una ley, una formulita. ¿Está bien?
Bueno, vamos a seguir, a ver qué más hay por acá. Teníamos esto, bueno, acá están desde formas de graficar funciones. Yo acá tengo, por ejemplo, en el ejemplo que está acá al lado, en el ejemplo 1, que dice figura 6, tengo el gráfico de una función. Yo miro esto y veo el eje X, veo el eje Y y un dibujito en rojo. Entonces, si a mí se me ocurre preguntarles a ustedes, ¿cuál es la imagen del número 1 en ese dibujito que está ahí? Entonces, ¿qué hago? Miro en el eje X y me planto en el eje X ahí, en el número 1. Que voy a ponerme para anotar. Ahí. Me paro acá, en el eje X, en el número 1. Ese es el número 1 en el eje X. Si yo quiero saber cuál es la imagen, lo que hago es subir o bajar, de acuerdo a cómo corresponda, para tocar el gráfico. O sea, acá me toca subir. Entonces subo, ahí toqué el gráfico. Ese es un punto del plano, o sea, un punto que tiene una abscisa y una ordenada. Para saber cuál es la imagen, lo que yo hago es dirigirme hacia el eje Y. Voy hasta el eje Y, y esta que está ahí, ese numerito, es la imagen del número 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es? Miro, 1, 2, 3. La imagen del 1 es 3. ¿Está bien? Sí. Después me piden ahí la imagen del 5, hago el mismo procedimiento. A ver, me paro en el 5. Tengo 2, 3, 4, 5, ahí. Ese es el 5. Y yo había dicho que tenía que subir o bajar de acuerdo a lo que corresponda para tocar el gráfico. ¿Y qué pasó ahí? Ya estoy tocando el gráfico. No, o sea, no tuve ni que subir ni que bajar. Entonces, ¿cuál es la imagen del 5? Algo Claro. no, pero es el 5. 1, 2, 3, 4, ahí está el 5. Ahí está. Cero. Eso es la raíz. Claro, la imagen del primero que había marcado era 0, es verdad eso, ¿sí? Pero resulta que ese no era el 5 era este, ¿no? Era 4,8. Claro, una cosa por el estilo. Ahí, entonces sería por ahí, que es más o menos un 0,8, menos 0,8. O sea, la imagen del 1 resultó ser 1, 2, 3. Y la imagen del 5 resultó ser, me decía más o menos, 0,8. ¿Quién dijo 4? ¿Sí? ¿Está bien? ¿O no? 1, 2, 3, ¿está bien? ¿Todo de acuerdo? Sí. Sí. Bárbaro. Ahora pregunta, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango de la función f? Dominio y rango de la función f. ¿Dominio qué era? 0,7. De 0 a 7. Dominio son del todos los valores que toma el 0 gráfico. al 7. Exactamente, como decían, todos los valores que se usan sobre el eje X. Todos los que tienen imagen serían. Bien. ¿Y el rango? De menos menos 2 2 a a 4. 4. Exactamente, yo miraría acá, que es el más bajo de todos, que es el menos 2, me voy arriba de todo, que es el número 4, o sea, del menos 2 al 4. ¿Está bien? Regio. Bueno, vamos a borrar todo esto y sigue llegando gente, así que los voy admitiendo. Sí, hay algunos que decían que no podían entrar. Ah, bueno. Sí, me aparece el cartelito, así que yo voy admitiendo. Ya no hay más silla. ¿Eh? ¿No hay más silla? No, ¿cuántos son? ¿Dónde dice? No, cuántos ya está son? 100, hay 76 ahora. Bien. Bueno, llegamos hasta acá, seguimos. Pues hay más ejemplos, que si ustedes quieren los pueden leer tranquilos, no hay ningún problema. Yo voy pasando como para ir más a lo que más nos interesa. Acá en el ejemplo 6 me interesa un poco, porque habla del asunto de cómo encontrar el dominio de una función. Dice, encuentre el dominio de cada una de las siguientes funciones. Y aparece una función con una ley que dice raíz cuadrada de x más 2. ¿Cómo hacer para encontrar el dominio de esa función? Y tiene que ser mayor a 0. ¿Mayor a ¿Qué 0? cosa? ¿Quién tiene que ser No. mayor a 0? No. El resultado de lo que está dentro de la raíz cuadrada. Claro, X todo lo menor. que está dentro de la raíz cuadrada de x sí o sí tiene que ser mayor o igual que 0, O porque igual. si no, no puedo encontrar la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que planteamos. A ver, te voy a poner para anotar. Epa, está sonando un teléfono. El mío que Entonces, se reinició. Lo que tengo que plantear entonces es que x más 2, que es lo que está dentro de la raíz, sea mayor o igual a 0.
¿Está bien? Ese tema de ahí, ¿cómo se llama eso que quedó ahí? En la ecuación. Nombre tiene. Una inecuación. Ese es un tema que supuestamente ustedes lo vieron con Vanina en el ingreso, así que lo deben saber espectacular, porque yo no dudo que sea una excelente profesora, Vanina, ¿no es cierto? La mejor. Bueno. Este es perfecto, Lucas, Vanina. gracias Lucas. Así Un 10. que bueno, ¿cómo resuelvo eso? Sencillísimo, porque es una de las más fáciles. X mayor o igual que menos 2. ¿Qué hago con eso? ¿Cuál es el conjunto solución de eso? ¿Cómo escribo? De menos 2 hasta infinito. O sea, igual, vale el corchete en el menos 2. Exactamente, del menos 2 al infinito. ¿El menos 2 está incluido? Sí. Sí, así. Eso que escribí ahí es el dominio de esta función. ¿Se entiende bien? Eso es lo que tengo que plantear. ¿Está bien? Vamos con la otra. También es un tema que han visto con Vanina en el ingreso, porque si yo quiero averiguar el dominio de esa función, como es una división, ¿no? Es una fracción, una expresión racional, tengo que mirar el denominador, y en el denominador tengo prohibido el 0. Sí. Entonces yo tengo que averiguar cuáles son los números que al reemplazarlos por la X hacen 0 el denominador. Y eso no los quiero en el dominio, esos no. Entonces planteo, bueno, X cuadrado menos X igual a 0. Chicos, resuelvo. silencien los micrófonos, que se escuchan las conversaciones de fondo. Mis hijos también se pueden escuchar por ahí de vez en cuando, pero ahora los tengo amenazados por allá. Bueno, pero hay que escuchar. Entonces resolvemos esto. Resolvemos esto. Hay muchas maneras de resolverlos, pueden ser factorizando, o puede ser encontrando una sola y después buscar la otra, o me parece que la más fácil es resolvente para ustedes, como ustedes quieran, y lo encuentran. ¿Sí? No sé lo que harían ustedes. ¿Resolvente? Resolvente. Lo multiplico Yo lo saco por 1, porque- pero el 1 que me convenga. Por ejemplo, a ver, X por X menos 1 igual a 0. Ahí factoricé el polinomio. Entonces me queda que de este lado saco que una de las soluciones es el 0. Y de este otro lado saco que una de las soluciones es el 1. ¿Sí? Sí. Entonces, el 0 y el 1 no los quiero. O sea, no los quiero. Entonces, ¿qué digo? Que el dominio de esta función g, ¿sí? El dominio de g, es igual al conjunto de todos los números reales, salvo esos dos números que no los quiero, el 0 y el 1. Y los escribo así. ¿Está bien? Y ahí calculamos el dominio. Perfecto. Bueno, continuamos. Acá había una pruebita, dice la prueba de la vertical, se llama, que se usa para saber si el gráfico que me están dando es el gráfico de una función o es el gráfico de alguna curva cualquiera que no es función. Acá me están dando dos gráficos. Para saber si se trata del gráfico de una función, lo que yo tengo que hacer es verificar la definición de función. La definición de función decía que para cada valor de la X le asigno un único valor de la Y. Entonces yo miro, por ejemplo, en este caso, la figura 13, pero la segunda, si yo elijo justo el valor de la X igual a A, veo que ese A tiene dos imágenes, ¿no? Tiene dos imágenes. Tendría ahí, que sería una imagen por acá más o menos, y acá, que sería una imagen de por ahí. No puede ser, no puede tener dos imágenes. Eso quiere decir que el gráfico de esto que me están dando no es el gráfico de una función. Es una curva, pero no es el gráfico de una función. ¿Está bien? Entonces, por eso dice prueba de la línea vertical. Si trazamos líneas verticales y esa línea corta el gráfico una sola vez, entonces se trata del gráfico de una función. Si la corto más de una vez, no. ¿Está bien? Eso es lo que dice esa prueba de la línea
vertical. ¿Qué más? Ah, bien, acá dice funciones definidas por sección. Hay funciones que no tienen una sola formulita, como esa que está ahí. Yo miro y aparecen dos fórmulas, pero esas fórmulas se usan de acuerdo al valor de la X. Acá dice que si la X es menor o igual, perdón, que el -1, tengo que usar esta formulita. Y si la X es más grande que el -1, tengo que usar otra formulita. Pero para cada valor de la X tengo que usar una formulita. No puedo usar las dos, porque si no tendría dos imágenes. Entonces tengo que decidir cuál usar. Por ejemplo, si yo les pidiera la imagen del -2, como dice acá, ¿no? La imagen del -2. Tengo que mirar acá, -2, cómo es con respecto a estas dos condiciones que están acá. Yo digo, si la X toma el lugar del -2, ¿el -2 es menor o igual que el -1 o mayor que el -1? Bueno, es menor o igual que el -1. Quiere decir que tengo que usar esta formulita. Entonces digo, la imagen del -2, como está escrito acá, es igual a 3. Pero acuérdense, solo una de las dos formulitas tengo que usar, porque si no, no sería función. ¿Está bien? Después pide la imagen del -1, justo la imagen del -1. La imagen del -1 acá, ¿cuál de los dos está permitido en el -1 acá, justo? ¿Cuál es? La de arriba. Porque dice X menor o igual. O sea que arriba me da la posibilidad de que sea igual al -1. Entonces digo, ¿quién es F -1? Lo reemplazo en la formulita de arriba, me da ahí, 2. Y por último me pedía la imagen del 0. El 0 es mayor que el -1, así que uso X al cuadrado y tengo la imagen igual a 0 al cuadrado, 0. ¿Sí? Las funciones definidas por partes se refiere a eso, a que tienen diferentes fórmulas para distintos valores de la X. Para dibujarla también hay que tener cuidado, porque la función de arriba, 1 menos X, es una función lineal. O sea, me da como gráfica una línea recta. Pero, como la tengo que hacer para ciertos valores de la X, no me da toda una recta, me daría una semirecta, por nombrarla de alguna manera. Si ustedes miran, está acá el gráfico. Tengo para los menores o iguales al -1 está la recta. Vieron que la imagen del -1, ¿quién era? ¿Cuál era la imagen del -1? Era 2. Entonces, la imagen del -1 es 2, y está bien marcado ahí, un puntito que está bien marcado, un puntito lleno ahí, ahí, un puntito lleno. Ese corresponde acá, al 2. En cambio, la imagen del -1 no es 0, no es 1 como está acá marcado, no es esta. Entonces ahí, no sé si ustedes lo ven bien, tienen un agujerito vacío. ¿No? Es un redondito que está vacío. Acá arriba hay un redondito que está todo cubierto. Claro. Esa es la... ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes tienen el puntito bien cubierto es porque ahí está la imagen. Cuando tienen un agujerito vacío es porque ahí no está la imagen. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué era el asunto? Para los mayores que el -1 teníamos X al cuadrado. Entonces, para los mayores que el -1, para allá, tenemos el gráfico de la parábola. ¿Está bien? Si quiero, ya que estamos, averiguar el rango de esa función, ¿cuál sería el rango? 0 más infinito. El 0 inclusive, más infinito. Perfecto. Así es. A ver, más abajo. Y acá hay una función definida por secciones que es muy importante, tiene como nombre propio, que es la función valor absoluto. Ahí, esa función. Que se define de esta manera. Y hay que tenerla muy presente porque aparece muchísimas veces. El valor absoluto de un número coincide con el número, o sea, es exactamente igual. ¿Qué dice? Se está quedando sin tiempo, me aparece un titulito. Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos a su región grupal. Perfecto, muchas gracias. Bueno, seguimos. Se pueden volver a unir en el mismo link. Sí. No hace falta cambiar de link.
Sí. Pero me lo regalaron. Parece que se extiende solo ahora. Vamos a ver, vamos a probar. Vamos a probar. Como la cuarentena. Entonces, como les decía, la definición del valor absoluto es la que está escrita en el ejemplo 3, ¿no? Ahí. El valor absoluto de un número coincide con el número si el número es positivo. Y el valor absoluto de un número es igual al opuesto de ese número si ese número es negativo. Acuérdense de esto, de cómo lo estoy leyendo, ¿no? Este menos que está ahí, ese menos que aparece ahí, se No es lee el negativo. opuesto de. El opuesto de. No es que es negativo el resultado, imposible, porque el resultado del valor absoluto nunca es negativo. Entonces, por eso leo el opuesto de x. Si x es negativa, el opuesto de ese x va a ser positiva, ¿está bien? Bueno, pero así se define, no se olviden. Vamos a seguir. ¿Cuál es el gráfico? Si yo miro la formulita, veo que tengo arriba es una lineal, es la identidad. Y abajo tengo también una lineal, que es menos x. Son distintas las dos. ¿Sí? La tenemos dibujada aquí. Acá está, esta B que aparece acá. Esta primera parte es la identidad, la x igual a la x, son iguales, por eso se dice identidad. Y esta es la y igual a menos x. Puntitas forman esta B, que es el gráfico de la función valor absoluto, que tiene sentido a lo que sabemos. Nosotros dijimos recién, el resultado del valor absoluto es siempre positivo, dije yo. En realidad a veces es cero también, ¿no? Es positivo o cero. Entonces, si miro el gráfico, veo que cuál es el rango de esta función. Son los mayores o iguales a cero, o sea que está bien, coincide con lo que pensamos y lo que vamos haciendo, ¿sí? Bueno, a ver qué más por acá, hay otras funciones definidas por partes. Simetría, aparece un titulito. Esa simetría tiene que ver con unos nombres que les damos a las funciones y verifican ciertas cosas. Funciones pares y funciones impares. Y ahí tienen la primera definición, que es la definición de función par. Función par. Dice que si se verifica que la imagen de x coincide con la imagen de menos x, estamos abriendo el paquete de galletitas ahí. Se escucha ruidito. Cuando la imagen de x coincide con la imagen de menos x, se dice que la función es par. La imagen de un número coincide con la imagen del opuesto. Y acá hay un ejemplo conocido y facilito, que es la función x al cuadrado. Porque nosotros ya sabemos, ahí dice x al cuadrado y menos x al cuadrado es lo mismo. O sea que la imagen de x y la imagen de menos x es lo mismo. Quiere decir que x al cuadrado es una función par. Y con respecto al gráfico, ¿cuándo vamos a saber si se trata de una función par? Acá tenemos un ejemplito, ¿no? Ahí. Cuando la imagen de un número x, este x, me da como resultado un número, y la imagen del menos x me da el mismo número, es porque todo lo que vamos a tener de este lado del eje y se va a repetir de este otro lado del eje y. ¿Sí? La imagen de x, de un x cualquiera positivo, tiene que coincidir con la imagen de sus opuestos. O sea que el gráfico... Una aclaración. Sí. Eso se tiene que demostrar para todas las x, porque ustedes después suelen hacer un ejemplo y dicen f de 2 es igual a f de menos 2. Y ya está. Pero que se cumpla para un punto no significa que se cumpla para todos los puntos. Exactamente, acá en la definición podríamos, acá la vamos a remarcar. A ver si existe la parte de remarcar, creo que sí. Esta parte es importante.
Ahí está, ahí estoy aprendiendo a usar. Es mi primer clase de Zoom, chicos. Ahí remarqué, para todo X, lo que decía Vanina recién, es importante eso, porque tiene que ser para todo X, no para uno o dos que encontremos, tiene que ser para todo el mundo. Por eso, como es para todo el mundo, la gráfica del lado de la derecha se va a repetir al lado de la izquierda. Quiere decir que el gráfico es simétrico con respecto a lo que dice acá. Simétrico con respecto al eje Y. Me quedó mal, ahí. ¿Está bien? Si es una función par, el gráfico es simétrico con respecto al eje Y. ¿Está bien? Y ahora, acá, dice... cuando una función es impar. Cuando la imagen del opuesto de un número es igual al opuesto de la imagen de ese número. Y de nuevo, para cada X del dominio, no para 1 o 2, sino para cada X. ¿Está bien? Entonces, cuando la imagen del opuesto de un número coincide con el opuesto de la imagen de ese número. Y da como ejemplo la función X al cubo, porque dice que si yo quiero hacer la imagen del opuesto de un número, del opuesto de X, lo que hago es poner ese menos X en la formulita. O sea, me quedaría menos X al cubo. Pero nosotros sabemos que menos X al cubo es lo mismo que hacer menos X al cubo. O sea, termina siendo lo mismo que escribir menos f de X. Y ahí se ve que se verifica la condición para que se trate de una función impar. O sea, es una función impar porque se verifica la condición para que se trate. ¿Bien? La imagen del opuesto de un número tiene que coincidir con el opuesto de la imagen de ese número. Para todos los números del dominio. Entonces, si miramos esta, que está acá, vemos que la imagen de este X está por allá arriba, es esta más o menos, ahí, y la imagen del opuesto es la opuesta. Y eso pasaría con todo, si nos pusiéramos a analizar, con todos los numeritos pasa lo mismo. Entonces, es una función impar. ¿Qué es lo que pasa con este gráfico? Es simétrico con respecto al origen de coordenadas. Ahí. Fíjense que sería todo esto que está acá, se refleja así acá, ¿no? Exactamente lo mismo. Eso se dice simétrico con respecto al origen. Esto era simétrico con respecto al eje Y, las funciones pares. Simétrico con respecto al origen, las funciones impares. ¿Está bien? Bueno. A ver. Y lo otro que nos quedaría, bueno, un detalle, a la hora de hacer práctica, cuando ustedes tienen que averiguar si una función es o no par o impar, o ninguna de las dos, porque no es que las funciones se dividen en dos partes, pares e impares, ¿no? Hay funciones que no son nada, ojo. Entonces, ¿cómo tienen que hacer ustedes para analizar si una función es par o impar? Y ir a la definición, a ver esto que está acá, si la imagen del opuesto es igual al opuesto de la imagen, o si la imagen del opuesto coincide con la imagen del número. Ir a analizar eso, la imagen de menos X. Bien, y por último, funciones crecientes y decrecientes. Profe, una duda. Sí. Si es par, o sea, cuando tenemos que ver si es par o impar, siempre tiene que estar cortando el eje Y. Por ejemplo, ahí en el ejemplo C no está tocando el eje Y, así que ahí no se cuenta. A ver de nuevo. No entendí. Que una función par siempre tiene que estar tocando como el eje Y. No. Y en el ejemplo C de abajo... No, tocando no. Tocando no. No. Tiene que ser como que vos lo abrieras con un libro. Vos abrís un libro y de los dos lados Claro. tenés lo mismo. No necesariamente tócale. Vos podés tener porque en el una ejemplo función C- en donde el 0 no esté en el dominio, por ejemplo. Por ejemplo, vos podés tener una función, a ver, para que te dibujo una por acá arriba.
Ahí. Puedes tener una función así, este es el eje X, este es el eje Y, y tenés, por ejemplo, una función así y así. Bueno, quise hacer lo mismo. Pero eso sería una función par porque es simétrica. Tengo de los dos lados lo mismo. Lo que pasa es que en estos casos el dominio sería como la unión de este pedacito con este pedacito. Sería X. ¿Está bien? No hace falta que se intersecte al eje Y para que sea par. ¿Está bien? ¿O no? ¿Se entendió, Sí, yo Ramiro? preguntaba más que nada por el ejemplo C, que está abajo. Por ese. A ver, ejemplo C. Ejemplo C, sí. ¿Cuál era el número? Era h de x igual a 2x menos x al cuadrado, sí. No, el ejemplo gráfico, digo yo, los tres que están abajo. Sí, Ese. este. Y Claro, ese no es par par. porque no es simétrico con respecto al eje Y. Ah, ahí está. ¿Sí? O sea, Yo siempre si se toma pudiera, como... a listo, ver, ya. si yo pudiera agarrar y doblarlo al eje Y como si fuese un libro, viste, cuando vos pintás algo recién pintado y yo lo doblo, me quedaría exactamente lo mismo de los dos lados. ¿Sí? Y yo veo que del lado de los negativos me queda desde el 0 para abajo. Y del lado de los positivos va desde el 0 para arriba. O sea que no es lo mismo. ¿Sí? Este eje Y funciona como un eje de tendría que funcionar como un eje de simetría. Lo mismo que está de este lado tiene que estar de este lado, tiene que reflejarse de este lado. Y sin embargo no. Acá sí. En este sí, porque lo que está acá justo se refleja de este lado. ¿Está bien o no? Más o menos. Sí, ya está. Quería saber si era el eje Y el que se tomaba siempre en cuenta. Claro, siempre en cuenta el eje. Sí. Bien. Bueno, pasamos a funciones que acá no lo dice. Funciones monótonas. ¿Sí? Funciones monótonas. Acuérdense, anótenlo por algún lado. Funciones monótonas. Monótonas. Ahí. Las funciones monótonas son las funciones que son crecientes o decrecientes. Si una función no es ninguna de las dos cosas, entonces la función no es monótona. Les digo esta aclaración porque por ahí aparecen algunos exámenes que no los confecciono yo y ustedes no van a saber de qué se trata. Funciones monótonas son funciones que son crecientes o decrecientes. Bien, ahora qué quiere decir creciente y decreciente. Ahí vamos. Bueno, vamos a borrar esto que quedó ahí. Las funciones crecientes son funciones en donde a medida que la x aumenta, la imagen también aumenta. Cuando pasa eso, son funciones crecientes. Entonces, la imagen de un número, como dice acá, la imagen de x1 es menor que la imagen de x2, siempre que x1 sea menor que x2. Cuando esto pasa, la función es creciente. Por ejemplo, esto que tienen escrito acá, esta función que está acá, ¿no? Esta función que está acá. Yo tengo el x1 y tengo el x2. x1 es menor que x2, perfecto. La imagen de x1 es menor que x2, la imagen de x2. ¿Con eso ya me alcanza para decir que la función es creciente? No, porque acá dice siempre que x1 sea menor que x2. En forma general. Yo puedo tomar otro valor, por ejemplo, puedo tomar este, y este, el C. Yo digo, este valor, x2, es menor que C. Sin embargo, la imagen de x2 no es menor que la imagen de C. Entonces me falló ahí. Esta función que está redondeada no es creciente. ¿Está bien? Una función es creciente cuando siempre pasa eso. O sea, cuando yo tengo eje X, eje Y, y siempre crece, 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 crece. Esa es una función creciente. Monótona creciente, sí. Monótona creciente, tal cual. Esta función no es creciente.
Ahora vamos a ver la definición de decreciente. A lo mejor esta es decreciente, no sé, vamos a ver. Acá que dice decreciente. Decreciente es que a medida que la X va aumentando, las imágenes van disminuyendo. O sea, f de x1 es mayor que f de x2 sí, siempre que x1 sea menor que x2. Entonces vamos de nuevo al gráfico este que hicimos acá. Y digo, o vamos a otro. Bueno, vamos a otro, a ver, porque se quedó todo feo. Vamos acá, uno que haga yo por acá. Este es X, este sí, y hago este gráfico. Y pregunto, ¿es decreciente? Yo digo, bueno, me parece, porque digo, este puede ser el X1, y este puede ser el X2, entonces digo, X1 es menor que X2, y la imagen de X1, que es esta, es menor que la imagen de X, es mayor que la imagen de X2, que es esta. Digo, puede ser decreciente capaz. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Es decreciente? No. Y no, porque esta partecita me dice que no. O sea, porque yo acá tomo otros dos valores, uno menor que el otro, y sin embargo las imágenes no pasa lo mismo. Entonces digo, no, no es decreciente. ¿Es creciente esta que dibujé? Tampoco. Tampoco. O sea, esta función no es monótona. ¿Por qué? Porque no es ni creciente ni decreciente. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo que sí se suele decir es, por ejemplo, en el caso de x al cuadrado, acá, esta que está acá, no es monótona, porque vemos que en un lado la función acá decrece y que de este lado crece. O sea, monótona no es. Lo que sí se suele decir es que la función x al cuadrado crece del 0 al infinito. Ahí la función crece. Consulta. Sí. No entendí bien el concepto de que sea monótona. Una función monótona es cuando crece y decrece en intervalos. No. Siempre crece o siempre decrece. No puede crecer y decrecer. ¿Sí? Se llama monótona cuando siempre crece o cuando siempre decrece. Un ejemplo. Listo. Esta que está Ahora, acá no es monótona. ¿Por qué? Porque tiene pedacitos en donde crece y pedazos en donde decrece. Entonces no es monótona. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Una función Dale. constante sería monótona? no es creciente. No es creciente. No es decreciente. No es Es monótona. constante. Es Es constante. plana, por así decirlo. Constante se le dice. Como lo es, sería constante. No es ni creciente ni decreciente. ¿Sí? No es monótona. Creciente y decreciente monótona sería, por ejemplo, una recta. ¿Cómo? ¿Una recta? Una recta podría ser monótona. Claro, una recta. Sí. Una recta que no sea ahora horizontal. Ahora pasamos al capítulo que sigue, que es el capítulo 1-2, en donde no es todo importante de esta sección. Lo que quiero detenerme acá son en las funciones que vamos a usar de acá para siempre, son importantes. Entonces acá vamos a ir viendo y van a aparecer ejemplos de funciones monótonas y de todo ese tipo de cosas. Acá, por ejemplo, las funciones lineales, dice modelos lineales, que son las funciones lineales conocidas, como mx más b, ¿sí? Las lineales que conocemos. Acá dentro de estas lineales podría estar la constante, ¿no? Porque si m vale 0, tendríamos la función f de x igual a b, ¿no? Y ahí sería una función constante. ¿Sí? O sea, si b, vamos por acá. Si b vale 0, tendríamos la función, si b vale 0, tendríamos la función mx. No, esa no era la que yo quería. No, Si m b vale, si m
vale 0, la función sería constante. Y esa función no es monótona. ¿Y cuál es el gráfico de esa función? ¿Cómo queda? Y la constante en B, digamos, siempre queda en B. Así, ¿no? Sí. O sea, no es monótona. Es par, impar. ¿Qué les parece? Par. Par, porque es simétrico, ¿no? El gráfico es simétrico con respecto al eje Y. ¿Y cuál es el rango de esta función? B. B. Y acuérdense No, B. que cuando yo definí rango, lo definí como un conjunto. O sea que no puedo poner B sueltito, tengo que poner así. Menos infinito, más Acuérdense infinito. de eso, ¿sí? Es el conjunto formado por un solo elementito. ¿Está bien? Bárbaro. Ahora, si M no vale 0, ahí ya tenemos una línea recta de las que conocemos siempre, así como por ejemplo esta que está acá, en donde hay un detalle que lo deben haber visto La quizás. pendiente, sí. Exacto. La pendiente. Este M se llama pendiente, y si la pendiente es positiva, o sea, si el M es positivo, tenemos una recta así. O sea que sería una función monótona creciente. ¿Sí? Y este dibujito que yo hice es par, impar, esa función. Nada. Nada, exactamente. Bueno, y si M es negativo, el gráfico sería así. Y sería monótona decreciente y tampoco es nada, ¿no? Ni par ni impar. ¿Y cuál es el dominio de una función lineal? Los Menos reales. reales. Exactamente, todos los reales. ¿Y el rango de estas dos funciones que dibujé acá? Los Todos reales. los reales. Todos. También los reales. Perfecto. Bárbaro. Entonces acá hay un montón de ejemplos de cómo encontrar las pendientes, un montón de cosas que tanto no nos importan ahora. Después aparecen otras funciones que tampoco nos van a interesar tanto este caso general. Se llaman funciones polinomiales, donde la ley es un polinomio. Eso también Nosotros lo vi. de todas estas funciones polinomiales nos vamos a centrar en unas funciones que se llaman, a ver si las encuentro acá, funciones potencia. Y no en todas las funciones potencia, sino en algunas en particular. Como, por ejemplo, estas funciones acá. Esta. Cuando el exponente es un número natural, hubiera dicho yo, ¿no? Porque dice entero, positivo. Lo mismo que el número natural. Sí. Cuando el exponente es un número natural. Por ejemplo, ¿a dónde está el ejemplo? Acá. Este es el primero. Cuando n vale 1. O sea, tendríamos la función x a la 1. Ya la conocemos, ya está estudiada. Función La lineal borramos que pasa por el y origen. ya la conocemos. Esta es cuando n vale 2, que se llama función cuadrática, que el resultado del gráfico se llama parábola, ¿sí? Que también ya la estudiamos. Ese es el grafiquito. Dominio, el rango, todos los positivos y el 0. No es monótona, es par. ¿Qué más podemos decir? El dominio. Nunca dijimos nada del dominio. Todos los reales. Reales. Perfecto. Una consulta con el tema anterior y las Ajá. funciones de potencia con exponente impar, ¿son monótonas creciente o no? Y acá está, mirá, aparentemente, mirá, esta es con potencia impar 3, la cúbica. Que es de su gráfico, se los presento, aquí está. El dominio todos los reales, el conjunto imagen o el rango, todos los reales también. Y es una función creciente, como dijo Lucas,
Y Es monótono. monótona creciente, claro que sí. Y es par, impar, ¿cómo es? Impar. Impar, es impar. Perfecto. Y podríamos saltear esta y venir a esta que está acá. Son bastante parecidas, ¿no? Sí. Es x a la quinta. Bueno, es bastante parecida. Está un poquito como más cercana acá al eje X, ¿no? Más aplanadita ahí, pero muy parecida con las mismas características. Creciente, impar, ¿sí? Bueno, y fíjense esto. Nosotros esta habíamos visto acá y miren esta, que es x a la cuarta. También muy parecida, nada más que está como más achatadita acá, ¿no? Menos pronunciada, digamos. Menos pronunciada, sí, podría decirse así. Y también las mismas características. No es monótona, es par, las dos. Y para ver mejor, bajemos un poquito acá y miren estos dos gráficos. Acá en este primero tienen x al cuadrado, x a la cuarta y aparece x a la sexta. La x a la sexta está más todavía achatadita acá, más cercana al eje x. ¿Sí? Con las mismas características. Y lo mismo con x al cubo, x a la quinta y x a la 7, si la hubiéramos dibujado, hubiera pasado lo mismo. Re parecidas, nada más que acá más achatadita. ¿Sí? A mayor exponente se alarga el eje X. Sí, tal cual. Así es. Se va acercando más. Bien. Seguimos con las funciones potenciales. O sea, son potencias de la X. Y vamos ahora al caso de este, donde dice que el exponente es 1 sobre n. ¿No? Por ejemplo, si el n vale 2, tendríamos la función x a la 1/2. Que esto vendría a ser Raíz cuadrada. raíz cuadrada de x, tal cual. Y ahí de nuevo hay que tener muchísimo cuidado cuando uno tiene una función raíz cuadrada, porque lo que está adentro de la raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Tenía que ser mayor o igual que 0. Y el gráfico es este. El dominio son todos los mayores o iguales al 0. El conjunto imagen, el rango, también, ¿no? Tengo del 0 en adelante, para arriba, ¿sí? Los reales Sí. positivos. Sí, todos los naturales. Infinito. Y en este caso es una función que va creciendo, ¿no? O sea, es monótona Monótona creciente. creciente. Exactamente. Y acá ya no podemos hablar más de función par o impar, porque como no tenemos los opuestos de los números X, entonces no se puede hablar de paridad o imparidad. Así que ya está, descartado, no es nada. ¿Está bien? Sí. Después aparece también la raíz cúbica. La usamos muy poquito a la raíz cúbica. Esta es la raíz cúbica. Casi no la usamos, pero recuérdenla. Ahí está. Pero mucho no la usamos. Sí, la cúbica puede ser para alguna inversa por ahí. Claro, por ahí puede ser, sí, para alguna inversa. Ahí está. Ahí la tienen. Y otra que sí, esta sí, es muy importante, hasta tiene un nombre propio, es cuando el exponente es -1, se llama función recíproca. Es la función 1 sobre x. ¿Sí? O sea, x a la -1. Bien. ¿Cuál es el gráfico de esta función? Aquí está, se los presento. Hermoso. Ese es el gráfico de la función. Fíjense que acá se acerca mucho al eje Y, se va yendo para arriba cada vez más, y acá para abajo cada vez más. Lo mismo acá, es particular, ¿no? Este gráfico.
Cuando el valor de la x es muy grande, el resultado de 1 sobre x es muy chiquitito, así que acá se acerca mucho al 0, ¿sí? Nunca lo toco, porque si yo hago 1 dividido el número que se me ocurra, jamás Sacando me va a cero. imposible que me dé 0 ese resultado, ¿sí? O sea, no hay ningún número que tenga como imagen al 0, no hay. Por eso jamás voy a tocar el eje X. ¿Sí? Y después otro detalle. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales distintos de 0. Exactamente. Los reales distintos del 0. O sea, podríamos escribir así. El dominio de F son los reales salvo el 0. Lo solemos escribir así. ¿Se le puede decir función racional también? También es una función racional, pero más precisamente la función recíproca. Sí, las funciones racionales son cuando son divisiones de polinomios. Esta se puede Más considerar también, pero Bueno. más precisamente función recíproca. Tengan en cuenta que cuando uno pone el dominio, pone los reales menos el conjunto formado por el elemento 0. No puede poner menos 0 sin las llaves, porque la relación es entre conjuntos, ¿sí? Claro que sí. Muy bien. A ver, Iván, con un detalle. ¿Es par, impar, no es nada? ¿Es las ¿Cómo dos? será? ¿Cómo? Impar. Impar. Impar, claro, porque es simétrica con respecto al El eje. origen. Así que es una función impar, tal cual. Después, ¿es Ahí, monótona? escuché que dijeron simétrica con respecto al eje X. Ninguna función, ninguna, es simétrica con respecto al eje X. Porque si fuese simétrica con respecto al eje X, no sería función, ¿sí? Porque tendría para un mismo valor de X, dos valores, el y positivo y el y negativo. Claro, así. Entonces, no puede ¿Es la ser bisectriz del simétrica. primer cuadrante, puede ser? ¿Cómo? Con respecto a la bisectriz del primer cuadrante, puede ser algo así, decía la teoría. No, simétrica con respecto al origen. Al origen, claro. Simétrica con respecto al origen. Ah, listo. Sería como que lo que está en el primer cuadrante va a aparecer en el tercero y lo que está en el segundo aparece en el cuarto. Algo así lo dicen ustedes como para acordarse, pero lo correcto es decir que es simétrico con respecto al origen. Sí, igualmente si fuese como dice él, a la bisectriz, no sería la bisectriz del primer cuadrante, sino a la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante, ¿sí? Claro. Porque se reflejaría en el plano, ¿sí? Segundo con cuarto, primero con tercero. Bien, sí. Y yo iba a decir, y estábamos en esto. ¿Es una función monótona? Sí. No, no es monótono. No es. No. Es constante. No, entiendo. No, constante no. Constante no es, porque Es no vale siempre monótona, lo siempre mismo. decrece. A ver. Yo puedo decir esto, ¿no? Yo voy mirando el grafiquito y miro la primera parte y digo, cuando vengo desde el menos infinito, digo, acá voy decreciendo, decrece. Sí. En esta Pensé que era la... decrece. Sí. Ahora miro de este lado y digo, acá, ¿qué pasa? Vengo desde allá arriba y decrece. ¡Apa! ¿Cómo es? ¿Decrece acá? Decrece acá. Entonces es decreciente. Y digo, no. ¿Por qué? Porque si yo vengo desde el menos infinito, digo, decrece y estoy yendo recontra abajo y resulta que para seguir tengo que ir para arriba y venir de nuevo para abajo. Entonces no es decreciente. ¿Está bien? Claro, en el momento que compare, por ejemplo, al menos por ejemplo, si yo miro ahí, 0,5. de ahí, esos dos numeritos. Este es el X1 y este el X2. El X1 es menor que el X2. Y el f de X1 es menor que el f de X2. Y entonces falló, porque para que sea decreciente tenía que ser al revés.
¿Sí? Yo en esto que tengo ahí tengo que x1 es menor que x2. Y tengo que la imagen de x1 también es menor que la imagen de x2. Entonces falla. No es decreciente si yo miro eso. Porque para que sea decreciente tenía que pasar al revés. ¿Está bien? O sea que yo miro y digo, esta función recíproca es decreciente, o sea, yo digo así, f es decreciente en menos infinito al 0 y en 0 infinito. Pero no en la unión de los dos. Porque si yo hago la unión, falla esto de que estoy bajando, bajando, bajando y de repente tengo que subir para volver a bajar. ¿Está bien? O sea que no es monótono. No es monótono. Decrece en un lugar, decrece en el otro, pero no es decreciente. ¿Se entiende? Es complicado. Después véanlo de nuevo a ver si lo pueden captar. Si no, lo preguntan de nuevo. En resumen, tiene que ser siempre una función continua. Que no se ¿Para ser corte. monótona? No, porque yo puedo tener... Ay, esperen que se me fue el... Ahí. Yo puedo tener una función que no sea continua y que sea, por ejemplo, decrece, decrece. Esta decrece y no es continua. ¿Sí? Okay. O sea que la parte de continuidad la dejamos para más adelante nomás. No me interesa ahora. No resultó. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, las funciones que me interesaban hasta ahora eran la función lineal, las funciones potenciales, la función recíproca, las raíces. Después viene un nombrecito que no le vamos a dar mucha bolilla, dice funciones racionales, que son división entre polinomios. No me importa, serán, no pasa nada. Funciones algebraicas también es otro nombre que se les da a las funciones que son como combinaciones o composiciones, cosas raras, una mezcla entre todas las funciones que conocemos hasta ahora. Pero no importa mucho el nombre, no se preocupen. Y aparecen sí las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son un tema súper profundo, es súper largo de dar si uno lo quisiera dar bien, pero como no hay tiempo y además se usan un montón de conceptos que sería larguísimo, así que yo se las digo, se las muestro. Estas son, les digo. La función seno es esta. Ahora vamos a escribir bien. La función seno es esta. Fíjense qué linda que es. Eje X, eje Y. Y tengo así todas como unas vueltitas. ¿La ven bien ustedes? Esa es la función seno. Yo cuando miro la función lo que puedo llegar a ver, sin saber demasiado de trigonometría, es que el seno de 0 es 0, ¿no? El seno de pi, ¿qué es pi? ¿Saben lo que es pi? ¿Qué es pi? 180 grados. Equivale a 180 grados, es verdad. Pero nosotros acá estamos con funciones reales de variable real. O sea que nosotros acá no podemos hablar de grados. Porque tenemos funciones reales. Por eso hay que poner pi. No se puede poner grados, ¿está bien? Está prohibido los grados. Usamos pi radianes. Por el audio. Ahí hay un micrófono ahí. Pi radianes equivale a 180 grados. Lo que pasa es que ahora, cuando nosotros estamos en funciones trigonométricas, no estamos haciendo el seno de un ángulo. Estamos haciendo el seno de un número real. O sea, ya nos vamos más allá de lo que habíamos aprendido por primera vez las funciones trigonométricas, que habíamos aprendido en realidad razones trigonométricas, porque las hacíamos dentro de un triangulito rectángulo. Ahora no tenemos más triángulos rectángulos,
tenemos números, entonces vamos a hacer seno de un número. O sea, nos olvidamos de eso. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Hay una fórmula general para pasar de grados a radianes? Sí, Sí, pero acá no trabajamos con grados. Sí, pero es sí, un ejemplo. simple. Nosotros podemos decir, por ejemplo, Ramiro, Sí. como se vio en trigonometría en el ingreso, 180 2pi igual a 360 Leyendo los grados y comentarios de la después clase. regla de 3. Y uno puso, estaban hablando y yo puse, ojo que prometió torta también, hablando de la profe. Y uno pone, 2 años la cursé con ella ya, no va a llevar esa torta. La profe, yo jamás. Leandro, yo llevé galletita y yerba, pero vos no ibas, espero que este año vayas. No se puede compartir mate, chicos, no se puede compartir mate porque estamos en aislamiento social. Ahora no se puede Torta se compartir. podría compartir, pero no te la podría pasar porque no tiene que ser 2 metros de distancia, no. El primer día de clase vamos a estar tomando mate todo el día, no vamos a dar clases. Bueno, vamos a ver si nos reunimos alguna vez, por allá por, no sé, octubre. Julio. Por el año que viene, más o menos. Necesitaban un relax, estaban demasiado cansados con todo esto de la trigonometría. Bueno, pero falta poco, esto solo y listo, se terminó. Después la 1-3 para la próxima clase. Bueno, pero acá se las presento. Seno, coseno. Son muy parecidas, pero no son iguales. Todas son periódicas. Estas dos son periódicas de periodo 2pi. ¿Por qué? Fíjense que si yo tomo desde acá hasta acá, ¿cuánto mide este lugarcito? 2pi. Si yo miro el gráfico, no me va a salir porque lo voy a pasar por encima, ¿no? Pero bueno, el gráfico es acá, con ese solo gráfico. Si yo lo levanto y lo voy apoyando, lo apoyo de nuevo acá, después lo levanto y lo apoyo acá, se va repitiendo. Es siempre el mismo gráfico. Es esto que yo dibujé que se repite todo el tiempo. Por eso se dice periódica de periodo 2pi. Y acá pasa lo mismo en esta. Fíjense que si yo tomo desde acá hasta acá, tengo ese mismo dibujito que hice yo recién en el seno, pero corrido, en distinto lugar. Y este mismo es la matriz que se repite en todos lados. Son periódicas las dos. El dominio de estas dos funciones. ¿Cuál es el dominio? Los reales. Todos los reales. ¿Cuál es el rango? Menos 1 y 1. El valor más bajo es el -1, el valor más alto es el 1. Así que entonces el rango es del -1 al 1, y acá tienen algo de eso escrito. El valor del seno y del coseno siempre está entre -1 y 1, inclusive. Así que el rango de las dos es el intervalo cerrado del -1 al 1. ¿Está bien? Y a ver, es una función, vamos a sacar todos los dibujos, ahí. Es una función par, el seno es impar. Sí. La función seno es impar. ¿Sí? Fíjense que se refleja con respecto al origen. Es impar. La función coseno, como decía Vanina, si esto es el libro que se parte acá justo en la mitad, es una función par. Ninguna de las dos es monótona. Es más, crece, ¿no? Todo el tiempo. Ninguna de las dos es monótona. La otra función que se usa, esta es el seno, esta es el coseno, la otra es la tangente, que es esta que está acá. Ahí estamos. Esa es la función tangente. Fíjense que tenemos esta expresión que muchos la deben conocer, seno sobre coseno. Entonces, cuando yo quiero encontrar la tangente de un número, tengo que pensar
que como esto es una división, no puedo dividir por 0. Entonces digo, bueno, no puedo dividir si el coseno de ese número vale 0. ¿Y dónde el coseno valía 0? Y justo son en estas linitas de puntos que están ahí. En menos pi sobre 2 el coseno valía 0, entonces acá está prohibido. No lo puedo usar. No tiene imagen, sería. En el pi sobre 2 lo mismo. En pi sobre 2 el coseno vale 0, entonces no lo puedo usar porque estaría dividiendo por 0, entonces no tiene imagen. Y son estas linitas celestes. ¿Está bien? Cuando yo miro esas linitas celestes, veo que crece, pero después tengo que bajar el lapicito para dibujar de nuevo, y crece, y bajar el lapicito de nuevo para dibujar, y crece. O sea, la función no es creciente, porque una vez que estaba arriba tuve que bajar de nuevo para dibujar, y estaba arriba y tuve que bajar de nuevo para dibujar. O sea, no es creciente. Puedo decir que crece en el intervalo menos 3 medios pi menos pi sobre 2. Crece en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Crece en el intervalo, o sea, va creciendo en todos los intervalitos, pero no es monótona, no crece todo el tiempo. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí. Es similar al caso de la función recíproca. Tal cual. Claro. Es el mismo caso. Sí. Así es. Después aparece la función exponencial, que no lo vamos a dar bolilla porque después hay una sección que se dedica exclusivamente a ellas. Lo mismo las funciones logarítmicas, hay otra sección que se todo para ellas, así que esa no le damos bolilla. Y listo, chicos, ya está. Pasamos a la 1.3 la próxima clase. ¿Ustedes leyeron algo de lo que yo les iba dejando en el Classroom? No. Le había dejado videitos. Sí. Lo miraba. Sí. Yo los videos no entendí mucho. El apunte de números reales. Estuvo bueno. Bueno, pero lo bueno de los videos pueden parar y volver a mirar, y parar y retroceder y mirar, ¿no? Sí, no le pueden preguntar, no está el ida y vuelta. Pero bueno, antes que nada. Bueno, chicos, ¿qué tal mi clase de hoy? ¿Se entendió? Perfecto. Pará, que está. Excelente. Los vengo leyendo. Esto dice así. Te digo, excelente la clase de hoy. Genial, Amos, se entendió todo y bien detallado. Sí, Marina la mejor y también Vanina. Excelente clase. ¿Qué más? Sí, la verdad, para que acá viene algo interesante. De las mejores, muchas gracias, sí, muchas gracias, excelente. Sí, profe, se merecen unas tortas fritas. Eso dijo Esteban. Lucas también debe tortas fritas. Sí, leí algo, sí, algo leí. Ustedes habrán entendido. Yo estoy hasta las manos. Yo no entendí nada. Bueno, algunos Tomás, ¿qué duda tenés? Acá dicen, bueno, que armaron un grupito de 4 en WhatsApp y se van ayudando uno con el otro, que está muy bien. Eso está perfecto, sí. Por fin entendí todo. Horrible, así que... Sí, por fin entendí todo. Antes no pude con ningún ejercicio. Algunos hacemos más que otros, pero bueno. Bien, excelente. Muy buena la clase. Excelente. Todo muy bien. Aprobaste, Mari. Muy buena la clase, profe. El chico que no entendió, ¿qué pasó? ¿Pudieron hablar de lo de los parciales? No, yo creo que los parciales de esta manera no se van a poder tomar, por supuesto. Se tendrá que esperar a las clases presenciales para tomarlo. Se podrán hacer a lo mejor algún trabajo práctico, pero a modo de autoevaluación. Le podemos dar un parcial que se ha tomado otro año, como para que ustedes se autoevalúen y sepan cómo están, pero no para evaluarlo. Porque lamentablemente... Sí, la otra es uno distinto para cada uno. La dejé salir de la pieza, pobre, que los tenía ya. Son un montón, no estamos. O sea, cuando vuelvan las clases presenciales, ¿se tomarían todos los parciales? De todas maneras, no van a ser tantos. Mirá lo que te agarré.
En general, Vanina, no sé si vos te acordás, ¿cuándo se toma el primer parcial? No me sale. Tiré la agenda, pero el primer parcial es antes de las vacaciones de invierno, se tomaba siempre. Pero por eso, ahí apenitas antes de las El vacaciones de invierno estaba el segundo, primero. el segundo para agosto, septiembre, y el último en la mesa de diciembre. Así Más que o menos bueno, así fue el año pasado. perderemos Y- un parcial. Para mí vamos a perder uno. Y lo que sí, lleven las materias al día, porque Claro. todas las que tienen 3 tienen las mismas fechas de exámenes. Así que la recomendación es que las lleven al día. Bueno. Profe, Ahí tengo no una alcanzo a consulta. ver. La próxima es a la misma hora, con el mismo ID. Creo que es con el mismo ID porque yo las reprogramé todas. Les mandé igual ahí todo. Estoy leyendo los Sí, chats. está en el Classroom y por mail. La misma batidora, la misma baticanal. Tal cual. Chicos, yo les voy a pedir, si puede ser, que los que están en un grupo de WhatsApp, salvo que cursen 2 materias en distintas condiciones, no estén en los 2 grupos a la vez, porque se confunden de un grupo al otro, ¿sí? Porque en el grupo de la 01 está álgebra y análisis, y en el de la 02 está análisis y química. Entonces, si cursan en una materia, en una comisión, no estén en la otra, porque se confunden y después confunden a los compañeros con las fechas de entrega y todo. Y lo otro que le voy a pedir, si puede ser, es que en vez de tener seudónimos, pongan su nombre y apellido para que nosotros los podamos identificar y sepamos a quién contestarle, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, a Andrés, a Leandro, a Marcelo acá los veo, pero muchos tienen, no sé, Piripipi, o Juan 37, ¿sí? Entonces no puedo saber a quién me refiero, ¿sí? Si puede ser, al menos para los grupos de WhatsApp, para poder comunicarnos. Dale. Bueno, chicos, estudien, hagan lo posible mientras puedan. Tampoco es, qué sé yo, no reemplazan las clases. Alguien preguntaba, no sé, no es lo mismo que una clase presencial, pero bueno, algo podemos subsanar con estas clases. Además, ¿cómo? ¿Te parece? Andrés. Pero bueno, vamos a seguir así un poco, yo en la medida de lo posible, voy a hacer todos los lunes las clases, así que nos vemos el próximo lunes con la 1.3. Profe, ¿las resoluciones del 1.3 la van a subir? Sí, ya, Bueno. ya estuvo, sí, ya las tengo. Del 1.3, ¿Seguimos con el 1.4 o algo? Del 1, escuchen, del 1.3, para los El que 1.3 no es tienen la- la versión 7, ¿sí? No está ni el ejercicio 2, ni el 9, ni el 11, ni el 13, ni el 17. Ahí se tildó Vanina. ¿Se escucha? Ahora se los escribo. 2, 9, 11, 13, 17, 19, 21 y 23 no están. Los otros son los mismos, la versión 7 que la 6. ¿Ahora se escuchó? Sí. Sí. Yo porque fui Bueno, comparando chicos. para los que no tenían la versión 7. Me voy a hacer la tarea con mis hijos. Sigo estudiando. Yo Chau, ya chau. terminé Bueno. con eso. Cualquier consulta por WhatsApp, ya saben, o por el Classroom. Listo. Gracias. Bye. Hasta luego. Chao.